estudiante del Instituto Sucre. Mi tema de tesis es el diseño y construcción de un transformador trifásico tipo seco con capacidad de 1.5 kVA para poder realizar prácticas con cargas desequilibradas en el taller de máquinas eléctricas del Instituto Sucre para el año 2020. Mi tesis, para poder realizar las prácticas con cargas desequilibradas, he implementado un módulo el cual consta con un simulador de fallas, para el devanado primario en esta sección. En esta sección de acá voy a poder yo realizar las conexiones de mi transformador, en este caso del devanado primario y secundario. Para las prácticas voy a hacerlo en DZ0. Adicional tenemos dos analizadores Schneider PM2120, el cual está en el devanado primario y en el devanado secundario, o en el devanado donde irían mis cargas. Tengo una barra de cargas, en este caso, que se comunica con esta sección de acá, la cual yo voy a poder alimentar mis cargas, sea inductiva, capacitiva o resistiva. En este caso tengo mi transformador. Para su diseño tengo que partir de los datos específicos del mismo, que en este caso va a ser la potencia aparente de 1.5 kVA, el voltaje primario 220 voltios, el voltaje secundario 380, puesto que mi transformador es elevador, su frecuencia que va a ser 60 Hz y su conexión, que en este caso va a ser en DZ0. Listo. Para los cálculos, lo que yo necesito es determinar en primera instancia la relación de transformación que hicieron de Z. En este caso va a ser el voltaje de línea, va a ser igual a 3 medios el voltaje de fase. Cálculo de mi núcleo, en este caso voy a usar la fórmula sección transversal del núcleo es igual al voltaje en el devanado primario por 10 a la octava dividido para 4.44 frecuencia inducción magnética por el número de espiras del devanado primario. En este caso yo voy a usar chapas de hierro al silicio de grano orientado. Tenemos las pruebas del transformador. Voy a hacer dos pruebas, la prueba en vacío y la prueba de relación de transformación. En la prueba en vacío, como podemos ver, el transformador no está conectado a ningún tipo de cargas. Es decir, aquí nos van a reflejar los valores que se consumen estrictamente dentro del transformador, dentro de los cuales son los siguientes. En este caso tengo el voltaje línea neutro, el voltaje línea línea. Sí, tenemos las tres fases. En este caso la corriente va a ser de 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo va a consumir 0, el núcleo del transformador, en este caso los devanados van a consumir 0.3 amperios. Y la potencia aparente en este caso me va a dar de 39 voltamperios. Sí, aquí está en kVA, en este caso tengo que multiplicar por 1000 y voy a tener 39 voltamperios para el 1, para la línea R, 29 para la S y 42 para la T. Para la prueba de relación de transformación voy a necesitar dos valores, en este caso del devanado primario y del devanado secundario. Cuando yo ya tenga estos valores, como podemos ver aquí, me suministra estos valores, ¿no?, para el voltaje de línea y me transforma a estos valores de acá, al voltaje igual de línea. Para poder realizar esta prueba, lo que necesito es determinar la relación de transformación que existe en el devanado primario con el secundario. Esto es en DZ0. ¿Sí? Una vez realizado, simplemente lo que hago es reemplazar, en este caso 204, con relación al secundario. Este valor en teoría me va a dar 2.59. A este valor yo tengo que sumarle 0.5% para entrar dentro de la norma IEEE 57 1291. Y como podemos ver, si nosotros cogemos la calculadora, podemos ver que este valor y este valor me van a dar 2.57, 2.58 y 2.58. Es decir, que mi transformador me está transformando del devanado primario hacia el secundario y está entrando dentro de la norma IEEE 57. Esta práctica es una carga inductiva balanceada, ¿sí? Como podemos ver, aquí tengo a mi motor que se está moviendo, ¿sí? Lo voy a apagar.
lo voy a prender. El motor está suministrado a través de mi transformador, sí, mediante las conexiones que yo ya he hecho previamente. La característica de este circuito es que el voltaje de línea, en este caso, me da 208, 205, 211, ese es el voltaje de fase. Ya, el voltaje de línea podemos ver 355, 362. Este voltaje tengo que dividir para raíz de 3 y me van a dar los valores antes mencionados, que era 200. Aquí tenemos la corriente que me consume mi motor, que es de consumo de 1 amperio, ¿sí? 0.9. Aquí tenemos la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia, el voltaje de distorsión armónica en porcentajes y la intensidad de distorsión armónica en porcentajes. Como podemos ver, se encuentra casi todo balanceado, puesto que es una carga inductiva balanceada. Listo, otra característica de este circuito es que la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea, porque mi motor se encuentra conectado en Y, y lo vamos a comprobar. Aquí tenemos la corriente de fase, ¿sí? 0.9 para la fase R, 0.80 para la fase S y 1.14 para la fase T. Ahora vamos a ver la corriente de línea, ¿sí? Que me tiene que ser igual. Como podemos ver, 0.91, 0.80 y 1.12, ¿sí? Como está en el motor. Otra característica de este circuito es que el punto neutro tiene que darme 0, porque el motor está conectado en Y, es decir, tiene un punto neutro. Lo vamos a verificar. Ya, a ver, el neutro es este. ¿Sí? Listo, ya eso está. Continuando con las prácticas, en este caso voy a utilizar una carga resistiva desequilibrada. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar focos incandescentes de 150 vatios cada uno. En una fase voy a poner un foco, en la fase S, que vendría a ser, voy a poner 2 focos, y en la fase T 3 focos, desequilibrando las cargas. Y esto es lo que sucede, ¿no? Estos son los parámetros que suceden. Me dice que las corrientes de fase es igual a la corriente de línea, y lo voy a comprobar. A ver, vamos para la fase R. Sí, 0.83. La fase S, que es esta, 1.33. Y la fase T, 2.34. Como podemos ver, está desequilibrado. Vamos a ver ahora en la corriente de línea, a ver si es que son las mismas. 0.85, 1.41, y este me daba 2 algo. Ahí está, 2.31. Listo. Ahora yéndonos a nuestro analizador, como podemos ver, ahí tenemos las corrientes de fases. La potencia aparente, como podemos ver, está desequilibradas, ¿sí? La potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia, como los focos son incandescentes, entonces se acercan a la unidad, es decir, el voltaje se encuentra en fase con la corriente. La distorsión armónica del voltaje y la distorsión armónica de la corriente. El voltaje de línea, que este es el resultado de la raíz de 3, este es el voltaje de fase, que es resultado de la raíz de 3, el voltaje de línea. Aquí tenemos el voltaje de línea, que divido para raíz de 3 y me da el voltaje de fase. Listo, y esto sería todo, ¿no? Con respecto a una carga resistiva desbalanceada.